Bueno, muy bien. Acabamos de conversar con el economista Jorge Caumont. Nos pide a todos mil disculpas porque tuvo una intervención su señora y fue bastante de apuro y lo encontró, digamos que en una situación bastante incómoda. Estaba llamando, intentando comunicarse con nosotros. No está en su casa, está ahora mismo digamos que en el sanatorio donde está su señora. Bueno, afortunadamente no hay nada grave, es una operación sin mayor dificultad, ya salió de la operación, bueno, de algún modo me planteó si podíamos, él quería salir de todas maneras, pero dada la accidentalidad de la situación, convinimos con él de salir mañana. Mañana entonces vamos a estar con el economista Jorge Caumont en la primera media hora del programa, porque es un tema enorme que queremos tratar. Él tiene la firme intención de hacer un desarrollo sobre este tema, de plantearnos la importancia que tienen los impuestos y especialmente la importancia que tiene visualizar el todo en este asunto, el componente impositivo en un país, el diseño impositivo de un país nos va indicando hacia dónde apunta precisamente nuestro Estado como sociedad organizada, qué sistema tributario tenemos, qué calidad de tributos en cuanto a qué destino tienen esos impuestos, para qué se ponen esos impuestos, cuáles son los recursos que se persiguen o se pretenden obtener. Y esos recursos económicos, esa cuantía, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, todo eso vamos a conversarlo mañana, en la primera media hora, con el economista Jorge Caumont. Yo incluso había traído una nota, mañana vamos a compartir también un pasaje de Frédéric Bastiat, donde el eminente economista francés, un hombre experto en negocios, diplomático francés, un periodista, experto en temas económicos, si bien no economista en cuanto a su egreso académico, no economista por academia, sino economista de alma, ¿no? Economista como un pensador económico y que así queda en los anales de la historia de la economía, inclusive como un autor que se da en los cursos de economía. Nosotros lo hemos visto en Derecho en Economía Política. Es un autor, digamos que referencial por la profundidad de su pensamiento económico. Y por allá, por el siglo XIX, un francés muy avanzado en cuanto a los conceptos de la economía de mercado, en cuanto a lo que implica liberar el mercado, estimular a la inversión, estimular a los productores y fortalecer ese mercado de intercambio de bienes y servicios. Una sociedad que tiene un mercado fuerte es una sociedad con gente educada para ello, es decir, culturizada para la economía, por hábitos, por costumbres, por formaciones académicas, por inclusive un espíritu nacional también de colaboración, de solidaridad, de desarrollo. Y todo ello es motivo de conversación hoy por hoy, creo yo, a nivel periodístico fundamental. Es un tema a desarrollar y sistemáticamente en estos momentos del mundo, donde todo está en tela de juicio. Inclusive la economía de mercado está en tela de juicio, a través de una agenda globalista, a través de un plan de diseño económico para el mundo. Y todos esos temas los queremos ir tratando con el economista Jorge Caumont. Vamos a ir de pronto a una pequeña pausa, pero tengo por acá algunas cosas que quiero compartir con ustedes antes de entrar en la nota con el doctor Coniverti, Andrés Coniverti. Él es vitivinicultor, digamos, no como productor, sino como asesor. Él es especialista en viticultura. Es ingeniero agrónomo, pero ha desarrollado también maestrías, posgrados y un doctorado. Es experto en este tema. Vamos a hablar con él respecto a la viticultura en el Uruguay. Precisamente, mira, un tema muy económico, el desarrollo de las cadenas productivas. Yo me imagino, cuando hablo de cadenas productivas, veo como grandes líneas, ¿no? Como grandes vectores económicos, y a través de esos vectores veo caminos adyacentes o caminos que son confluyentes, y ahí son todas las actividades colaterales que involucra una cadena económica, la cadena forestal, la cadena la cadena agrícola, la cadena automotriz, por ejemplo. Y hay cosas increíbles que uno empieza a ver cuando se va interiorizando en los temas económicos. Hay cosas realmente muy interesantes a comprender. Hay una metáfora que es muy utilizada por los economistas, les gusta muchísimo esa metáfora, quizá por lo exagerada que aparentemente es,
es cuán fácil o cuán difícil es hacer un lápiz, ¿no? Gran pregunta. Y muchos dirán, che, hacer un lápiz, mirá qué pregunta que hace. ¿Es difícil hacer un lápiz? El lápiz que usamos que usamos todos los días de pronto, o ahora ya no tanto, pero el lápiz que usábamos en la escuela, el lápiz con la gomita arriba, ¿te acordás? El lápiz que teníamos que usar en el liceo, el lápiz para hacer las pruebas, me acuerdo. Era el lápiz para hacer las pruebas en el liceo, no te permitían con lapicera, con bolígrafo, sino con un lápiz de grafito. ¿Es difícil hacer un lápiz o no? ¿Y tenés que tener mucho conocimiento para hacer un lápiz o no? ¿Es más fácil hacer un lápiz que hacer un automóvil, por ejemplo? ¿Cuántos temas, ¿no?, que plantea la economía? Y ahí ya entramos en ese, digamos, concepto de la enseñanza por un lado, del aprendizaje por otro lado, esa ecuación, y un modelo de enseñanza que vaya involucrando a su población, a los que vienen, a las nuevas generaciones, en esos conceptos que tendrían que ser connaturales al desarrollo del pensamiento humano, como lo tiene que ser el conocimiento de toda ciencia, ¿no? De toda ciencia. Es decir, cuando una sociedad está muy involucrada con el conocimiento científico, es una sociedad mucho más liberada, mucho más cerca de las verdades, que una sociedad que está mareada por supersticiones, que está mareada por discursos ideológicos, por ideologizaciones, por propagandas ideológicas que se disfrazan de teorías filosóficas o doctrinas filosóficas y teorías científicas. Todo eso son también temas que hacen muchísimo a la vitalidad de la organización social, de la organización, por supuesto que política, pero fundamentalmente al vibrar de la economía de todos los días y a la proyección que esa realidad económica tiene en un país, en la región y en el mundo, porque hoy todos estamos dependiendo de todos. Y vaya que esto no es un proceso de poco tiempo. Cuando vas revisando autores del siglo XIX, los avanzados, ¿verdad? Me refiero a los que estaban adelantados a su tiempo, autores en el pensamiento filosófico económico, por ejemplo, como Kant, como en este caso Frédéric Bastiat, como tantos otros, como Thomas Hobbes, como Adam Smith, van implicando en su desarrollo, en el desarrollo de su pensamiento, una idea que se va naturalizando, que es la globalización de la economía, la cooperación de los estados, la relación de las naciones y las advertencias que hacen cuando eso no funciona, cuando eso se empieza a romper. Y a partir de ahí vamos viendo que hoy el mundo se encamina cada vez más a una suerte de gran diseño económico que plantea, por ejemplo, paridades o equivalencias en las presiones tributarias del mundo, sugerencias como hace la OCDE, qué rango tiene que tener el IVA en un país según las características de ese país, cómo se debe aplicar los montos no imponibles de un IRPF, por ejemplo, qué significan impuestos sumamente dañinos, como el que sí aplica Uruguay, que es el IAS, es algo así como el impuesto a la renta de los sueldos trasladado a las jubilaciones. ¿Es viable y es éticamente correcto que se le aplique un impuesto a los jubilados? Bueno, cuánto tema, ¿no? Y todo ello hace también a la economía, hace a conceptos culturales de la economía. No te estoy hablando de que seas un especialista, un economista, pero una sociedad que está educada en la economía puede tener mejores emprendedores, mejores agentes de negocios, mejores operadores políticos. La clase política está devaluada, se está generando una ideología de votar a los iguales y no a los mejores. Y cuando vos votás a los iguales, después tenés los iguales legislando en nuestro país con una legislación que ha decaído muchísimo en estos años. Porque como son iguales a las personas comunes y corrientes que han creído en esa salvedad, como si fuera un encaminarse hacia la libertad y la justicia, votar a iguales, bueno, eso empieza a emparejar hacia abajo, todo hacia abajo. La calidad legislativa, la calidad de concepto de país, la calidad de las conductas. En ese sentido también seguimos hablando de economía. Cuando uno va creciendo, entiende que la economía lo impenetra todo. Todo es economía, nuestro tiempo es economía. ¿En qué invertimos el tiempo?
No es lo mismo estar una hora frente a una pantalla de computadora recibiendo una clase magistral o navegando a través de portales que te dan información muy precisa sobre determinados temas, donde te vas educando a estar una hora o 2 horas mirando pornografía, por ejemplo. Todo eso hace a la economía. Una persona que durante 5 años invirtió en una carrera universitaria y otra persona que estuvo mareada en su vida, que no supo bien qué hacer, que deambuló entre un trabajo y otro, que abandona trabajos, no es lo mismo. Ese tiempo está invertido de una manera bastante, digamos, desprolija, y en cambio esa otra persona que invirtió el tiempo en de pronto hacer deporte, hacer una carrera, constituir una relación de pareja, un montón de cosas que van ordenando la vida, son como ordenadores. Bueno, esa persona se va a encaminar hacia otro rumbo y va a tener otro escenario de socialización. Y ahí sí va a encontrarse con sus similares, no con sus iguales, porque no somos iguales, nadie es igual a nadie, todos somos individuos. Y todo esto que estoy planteando también es economía. Todo esto hace al tramado de una sociedad. Y cómo se va tramando esa sociedad, cómo se va tejiendo, es cómo funciona. Y he ahí entonces, signo de igual, estructural, que acá veo que carecemos muchísimo los uruguayos de ir en la tarea periodística hacia el análisis estructural de las cosas. Siempre estamos abocándonos a la noticia contingente, abordando las contingencias, la superficie de las cosas. Pero hay que tratar de ir a lo estructural. Bueno, vamos a ir a lo estructural, en este caso con el tema impuestos. Y vamos a ir ahora a lo estructural con el tema producción de vinos en Uruguay, y vamos a conversar con el doctor Andrés Coniverti. Vamos a una pausa, quédate ahí, porque este tema también es sumamente importante y tenemos que saber en materia de vitivinicultura en dónde estamos.